Hola amigos, bienvenidos a Germánica para Todos. Yo soy Daniela y hoy vamos a hablar sobre algunos de los programas biológicos que se pueden activar en el aparato reproductor femenino. Recuerden que pueden unirse a los grupos y a las páginas que tenemos en Instagram y en Facebook y en WhatsApp y en Telegram a través de los enlaces que les dejo en la descripción. Y también aprovecho para invitarles al taller de 2 clases que vamos a tener este mes de diciembre, profundizando más en estos temas justamente del aparato reproductor femenino, tanto en la parte de los síntomas físicos como síntomas psíquicos. Bueno, voy a ir viendo un poquito mis notas aquí porque son algunas cosas. Cuando empezamos a aprender de las 5 leyes biológicas, nos damos cuenta de que no cada órgano es solamente un tipo de conflicto, o sea, no es que solo los conflictos del pulmón, del estómago, del útero, sino que cada sistema tiene tejidos y partes que corresponden a las distintas capas embrionarias que van a tener un comportamiento distinto. Entonces, el aparato reproductor femenino tiene pues tejidos de distintas capas embrionarias. Entonces vamos a empezar explicando los tejidos del endodermo, que es la capa embrionaria más arcaica. Los diagnósticos que podemos tener, por ejemplo, empezando entre comillas, un cáncer de útero o de endometrio o de las trompas de falopio, va a crecer en la fase activa. Bueno, y además recordando que en los tejidos del endodermo, en la fase activa siempre va a crecer el tejido. Va a haber un aumento de células y en la fase de reparación o después de la solución, ese tejido se va a descomponer. Entonces, si tenemos un cáncer, entre comillas, de útero, de endometrio, de trompas de falopio, significa que hemos tenido un DHS de procreación o de implantación. En ese sentido, por ejemplo, o sea, es lo más básico de que una mujer se siente incapaz o que no puede quedar embarazada, básicamente. Y otro aspecto de este conflicto o de este DHS es un conflicto feo con un macho o con un hombre, como lo llamó el doctor Hammer, un conflicto de género, cuando la mujer se ha sentido de alguna manera humillada o ha tenido alguna situación muy fea, pero específicamente con un hombre que puede haber sido su pareja o cualquier otra persona. Dentro del endodermo mismo, cuando hablamos de la musculatura del útero, significa que hemos tenido un conflicto de no poder sostener al feto. Entonces va a empezar a crecer este tejido justamente para tratar de ayudar a sostener un embarazo. Otro programa biológico que podemos tener es en los ovarios, pero específicamente en las células germinales y cuando hay, por ejemplo, un diagnóstico de un teratoma ovárico, significa que estas células han proliferado por un conflicto de profunda pérdida de un hijo, por ejemplo. Entonces, el sentido biológico en esta capa embrionaria siempre es ayudar a solucionar con ese crecimiento, a optimizar el funcionamiento del órgano. Entonces crecen más células germinales para que la mujer se vuelva más fértil y reemplace rápidamente esa pérdida que ha tenido, por ejemplo, de un hijo. Y por último, en el endodermo tenemos también las glándulas de Bartolín, que están en cambio pues cerca de la entrada de la vagina, pero pertenecen al endodermo y pues lo que hacen es secretar este moco vaginal y en la fase activa pues van a crecer por un conflicto de sentir que no puedo producir suficiente secreción, usualmente por una relación sexual dolorosa o relaciones sexuales insatisfactorias cuando no ha habido suficientes preliminares, etc. Eso con respecto a endodermo. Si pasamos al mesodermo nuevo, en cambio, vamos a hablar también de un programa de los ovarios, pero de la parénquima de los ovarios, de este tejido que produce específicamente estrógenos. Que en cambio, en el mesodermo nuevo, en la fase activa, vamos a tener una pérdida celular. Entonces, la parénquima de los ovarios, este tejido especial de los ovarios, se va a necrosar, va a empezar
a perderse. Por un conflicto, pues digamos, con un tinte de desvalorización, pero una pérdida. ¿Cuál es la diferencia con el otro conflicto de pérdida? Que este conflicto de pérdida pues tiene tintes también de culpa y no solo pérdida de un hijo, sino también de cualquier otra relación con un ser querido. En la fase de curación o en la fase de reparación, este tejido va a crecer y se va a empezar a rellenar, digamos, a reestructurar. Y ahí es cuando pueden aparecer los quistes ováricos o el famoso ovario poliquístico, cuando hemos tenido muchos conflictos y muchas recaídas o de una manera crónica. Dentro del mesodermo nuevo también tenemos la musculatura vaginal por un conflicto de desvalorización, pero específicamente relacionado a o no poder sostener la penetración, digamos, o también no poder impedir una penetración no deseada. Y en la fase activa, pues se va a ir perdiendo de manera muy imperceptible ese tejido muscular y en la fase de reparación va a crecer nuevamente. Y finalmente vamos a hablar de los tejidos del ectodermo. El primero que nada, el más famoso, digamos, el conflicto de frustración sexual, cuando hablamos de la mucosa del cuello del útero, que en el relé cerebral se comparte también con las venas coronarias, cuando hemos tenido una frustración sexual territorial, una angustia sexual, un conflicto relacionado a la sexualidad, al apareamiento con mi pareja en el territorio, o también una pérdida territorial según cuál sea la lateralidad de la mujer y su estado hormonal al momento de recibir el impacto. Y en el ectodermo también en la fase activa tenemos una pérdida celular. Entonces esta mucosa se va a ir ulcerando, la mucosa del cuello del útero se va a ir ulcerando de manera pues imperceptible y en la fase de reparación se va a inflamar y va pues a volver a crecer y ahí es cuando se puede dar un diagnóstico entre comillas de cáncer de cuello del útero. Curiosamente cuando ya se está solucionando, claro que puede haber también recaídas. Y bueno, por último, dentro de lo que es ectodermo, tenemos también la mucosa vaginal y el glande del clítoris, que les menciono juntos aquí porque es básicamente, tienen que ver con un DHS de separación. Dependerá del matiz específico del DHS que haya tenido la persona, pero es una separación relacionada a la sexualidad. Cuando me han separado de una pareja, o sea, yo no quería separarme y me separan, o que tengo rechazo, que me quiero separar de la pareja con la que estoy teniendo relaciones sexuales. Y bueno, esto ha sido como un súper resumen para que lo tengan a mano y lo puedan compartir con otras personas. Espero que les haya servido. Recuerden suscribirse si no lo han hecho, denle like para que llegue a más personas. Y bueno, recuerden revisar los enlaces en la descripción. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en un próximo video.